Distante. Buenas tardes. Hoy vamos a trabajar acerca de las técnicas de conteo. Las técnicas de conteo son las formas usadas para enumerar eventos difíciles de cuantificar. Hay dos iniciales que son el principio multiplicativo, que este principio implica que cada uno de los pasos de la actividad deben ser llevados a efecto uno tras otro, como si fuera un proceso. Si un evento determinado puede realizarse de una n-1 maneras diferentes, un segundo evento de n-2 maneras y además un tercer evento puede realizarse de n-3 maneras diferentes y así sucesivamente, y si al mismo tiempo cada evento es independiente del otro, entonces el número de maneras en que los eventos pueden realizarse es n1 por n2 por n3, por eso se llama principio multiplicativo. El otro principio que hay es el principio aditivo. Este principio implica que para realizar una actividad hay varias formas alternativas de efectuarse. Sigue la premisa del principio multiplicativo, pero con la indicación no de que los eventos sean independientes, como lo dice el principio multiplicativo, sino que sean mutuamente excluyentes. Es decir, que cada uno ocurra sin la necesidad de que otro lo haga. Entonces, el número de maneras será n1 más n2 más n3. Algunos problemas de probabilidad pueden resolverse aplicando este principio, el principio multiplicativo. Un ejemplo, una persona desea preparar un almuerzo para sus amigos y tiene 2 recetas para la sopa, 3 para el plato principal y 2 para el postre. ¿De cuántas maneras puede el anfitrión hacer su menú? Entonces aquí hay una pequeña gráfica donde nos muestra que para la sopa van a haber 2 formas, para el plato principal 3, para el postre van a haber 2. Entonces el proceso que podemos seguir se puede ver, o las alternativas que se van a tener se pueden observar acá. Entonces podría tener la primera sopa con el primer plato principal, que en este caso se llama 3, con el postre, que en este caso se llama 6. Entonces ahí está la alternativa 1, 3, 6. También podría ser 1, primera sopa, la primera receta de sopa, con la primera receta de plato principal, que está con el número 3, y con la segunda receta de postre. Entonces, en la parte inferior, dentro de las alternativas, estaría 1, 3, 7. La siguiente sería la misma primera receta para la sopa, pero con el segundo plato principal que tenemos aquí, que tiene el número 4, y con el primer postre que tiene aquí el número 6. Entonces aparecería 1, 4, 6, que es la siguiente alternativa. La otra sería la primera receta de sopa con el segundo plato principal que aparece con el número 4 y con el segundo postre que aparece con el número 7. Entonces tendríamos 1, 4, 7. Y de la misma forma se podrían dar las siguientes alternativas para poder obtener las diferentes preparaciones para el almuerzo para los amigos. Entonces aparecería 136, 137, 146, 147, 156, 157, 236, si estamos ya trabajando con la segunda sopa o la segunda receta de la sopa, 237, 246, 247, 256 y 257. Entonces vemos que para la primera hay 2 sopas, para la segunda hay 3 platos principales y para la tercera hay 2 postres. Entonces, como hay un proceso en ese orden, tendríamos que multiplicar el 2 por el 3 por el 2 y eso nos daría 12 maneras diferentes de preparar el almuerzo. Dado que la probabilidad se refiere a la potencialidad de ocurrencia de un evento,
existe otra técnica de conteo que se llama el principio aditivo, que se refiere a las formas que ese evento puede ser realizado. Entonces, ¿qué es lo importante y lo clave en el principio aditivo? Que en el principio aditivo tenemos que trabajar con la O. La O en lógica matemática, ¿la vieron? Corresponde a lo que se llama la conjunción, y hay una conjunción que es excluyente. Entonces, solamente se puede producir una o la otra de manera excluyente. Para viajar la persona no puede utilizar todas las alternativas. Si toma una, no puede tomar la otra. Es decir, siempre, utiliza una empresa o la otra o la otra. Aquí el ejemplo nos dice que una persona desea viajar desde Bogotá hasta Cartagena en bus. Encuentra que hay 5 empresas de transporte que pueden prestar el servicio. Puede hacerlo por la empresa A, por la empresa B, por la empresa C, por la empresa C o por la empresa E. Significa que cada empresa ofrece una ruta. Por el principio aditivo nos quedaría que ¿qué? Que o escoge la empresa A, que sería una, la A, o escoge la empresa B, también sería una, o escoge la empresa C, o la D, o la E. No puede escoger 2 empresas, solamente puede escoger una. Entonces, es excluyente. Entonces, por eso aquí nos queda 1 más 1 más 1 más 1 más 1, que tenemos 5 empresas, eso sería igual a 5, el resultado. Un ejemplo nos dice que una agencia de viajes ofrece a sus clientes sus nuevos planes para viajar en temporada de vacaciones. Hay posibilidades de seleccionar entre San Andrés, Santa Marta, Cartagena y Amazonas, y además puede viajar en primera, segunda o tercera clase. ¿Cuántos planes puede ofrecer la agencia de viaje a sus clientes? Entonces, aquí, mediante este diagrama de árbol, podemos ver que tenemos 4 posibilidades, ¿cierto? San Andrés, Santa Marta, Cartagena y Amazonas. Y además, si va a San Andrés, tiene 3 opciones que son o va en primera clase o en segunda clase o en tercera clase, ¿cierto? Entonces hay varias opciones para hacerlo. Puede ser Santa Marta en primera clase o Santa Marta en segunda clase o Santa Marta en tercera clase. Igual para San Andrés, igual para Cartagena, que puede ser en primera, en segunda o en tercera, igual para el Amazonas, que puede ser en primera, en segunda o en tercera clase. Entonces tenemos varias opciones, varias posibilidades de seleccionar. Entonces, cuando tengo yo ese número de opciones diferentes, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, aplicamos el principio aditivo. Fíjense que para San Andrés tengo 3 opciones o 3 maneras diferentes. Para Santa Marta tengo otras 3, serían 6. Para Cartagena tengo otras 3, que serían 9. Y para el Amazonas tengo otras 3, que nos daría 12. Por eso aquí aparece 3 más 3 más 3 más 3, que sería igual a 12. Entonces, eso es lo que nos indica el principio aditivo. Son mutuamente excluyentes. Tenemos varias opciones, varias posibilidades. Mientras que en el principio multiplicativo tenemos es un proceso que va uno a continuación del otro. Entonces, cuando uno lee o mira los ejercicios, pues hay que tener muy en cuenta eso para poderlo desarrollar. Para hablar de las técnicas de conteo, que son las permutaciones y las combinaciones, hay algo muy importante que se debe definir, que es el factorial. Entonces, el factorial se representa por n y el signo de admiración, ¿no? N factorial, ahí se lee n factorial. Y para hallarlo, ¿qué es lo que se hace? Factorial viene de producto, entonces es un producto desde el número que nos están dando hasta 1, o al contrario, desde 1 hasta el número que nos están dando. Entonces, por eso aquí n factorial se define como 1 por 2 por 3 por 4 hasta n. Un ejemplo,
Si voy a calcular 10 factorial, de 10 factorial sería el producto desde 1 hasta el número 10. 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9 y por 10. Y eso nos daría este valor que aparece aquí, que es 3.628.800. Ya recordando lo que es el factorial, podemos hablar de dos técnicas de conteo muy importantes, que son la combinación y la permutación. La combinación es cuando se quiere seleccionar de un grupo de n objetos distintos una cantidad r. Tengo n objetos y de ahí voy a sacar una cantidad r de esos objetos, un grupito de esos objetos, de tal forma que el orden en que queden ubicados no sea importante. Ojo que aquí lo tengo subrayado con negro. El orden no es importante y eso es lo que va a diferenciar la combinación de la permutación. Se calcula el número de combinaciones que se pueden realizar tomando r objetos de los n's. De la siguiente manera, esto tiene dos notaciones. Esta notación que aparece aquí dentro de paréntesis, ustedes observarán que arriba aparece una n, abajo aparece una r, pero entre ellas no aparece ninguna línea horizontal. ¿Por qué lo digo lo de la línea horizontal? Porque resulta que cuando ustedes mandan los ejercicios ya resueltos, generalmente colocan n, una línea horizontal, r. Entonces ahí no estaríamos hablando de una combinación, sino habría un cociente entre n y r dentro de un paréntesis. Entonces, la notación de la combinación es de la manera en que está indicada aquí. N y debajo la R, dentro de paréntesis, sin ninguna línea horizontal entre ellos. Entonces, combinación de N tomar R. Eso va a ser igual a el número de combinaciones de N tomar R. Esta es otra notación en donde aparece la C. Y eso es, por la fórmula es N factorial sobre r factorial por n menos r factorial. Aquí la n pues está indicando el grupo completo de los objetos que tenemos y la r la cantidad de objetos que vamos a seleccionar de ese grupo grande que tenemos. Entonces, por eso es n factorial sobre r factorial por n menos r factorial. La otra técnica de conteo se llama permutación. Cuando se quiere seleccionar de un grupo de n objetos distintos una cantidad r, de tal forma que el orden, aquí lo coloqué en negrilla, el orden en que queden ubicados sea importante. O sea, en la permutación el orden es importante. En la combinación no interesa el orden. Esa es la cosita que nosotros al leer el enunciado de un ejercicio debemos tener presente o debemos preguntarnos, ¿es importante el orden? ¿No es importante el orden? Dependiendo de eso, pues o vamos a utilizar la permutación o vamos a utilizar la combinación. Entonces, se determina el número de permutaciones que se pueden realizar tomando R objetos de los N. Entonces, ¿cómo se lee esto? Esto se lee número de permutaciones de n tomado r. Y eso va a ser igual a n factorial sobre n menos r factorial. Hay dos cositas que debemos tener en cuenta cuando estamos hablando de combinaciones y de permutaciones. El número de combinaciones de n, cuando tomo n, o sea, toda la cantidad total de objetos que tengo, siempre va a ser igual a 1. El número de permutaciones de n tomado n, o sea, el mismo, todos los objetos, eso nos va a dar n factorial. O sea que es muy importante tener en cuenta estas dos cositas que están aquí en la parte inferior de que estamos hablando. Una permutación es una técnica de conteo en la cual es importante el orden en que se escriben los elementos de cada punto muestral, pero no hay repeticiones. Entonces aquí es muy importante eso. En las permutaciones importa el orden, pero no hay repeticiones.
Una permutación de los elementos es un acomodo u ordenamiento de ellos. Entonces, el número de permutaciones, acomodos u ordenamientos de n elementos distintos tomados todos de una vez se denota por n factorial, que era lo que habíamos anotado ahí anteriormente. Entonces, el número de permutaciones de n tomado n, o sea, todos los objetos que tenemos, siempre va a ser igual a n factorial. Si de un grupo de n elementos se desea elegir cierta cantidad R, o sea, un grupito más pequeño de ellos, donde importa el orden, la cantidad de permutaciones posible va a estar dada por la fórmula que tenemos aquí. Entonces, el número de permutaciones de n tomado R va a ser igual a n factorial sobre n menos R factorial. Y ya dijimos que el factorial es el producto que va desde el número dado hasta llegar a 1. Hay algo muy importante aquí también en lo que estamos mirando, y es que siempre 0 factorial es igual a 1. Ojo, hay que tener en cuenta esto. 0 factorial es igual a 1. Muy importante cuando se estén resolviendo los ejercicios. Bueno, dentro de las permutaciones pueden presentarse dos casitos que son importantes. Las permutaciones ordenadas y las pruebas ordenadas. Las permutaciones ordenadas es el número total de permutaciones que se pueden obtener con n objetos, entre los que hay una cantidad x1 de objetos de cierto tipo, x2 de objetos de segundo tipo y una cantidad x sub k de objetos del tipo k. ¿Qué es lo interesante aquí? Que si yo sumo x sub 1 más x sub 2 más x sub k, eso me va a dar como resultado el total de objetos que teníamos, que era n objetos. Entonces, cuando se nos presenta un ejercicio de este tipo, la fórmula que debemos utilizar es la que aparece aquí a continuación, que nos dice que las permutaciones de n tomado x1, x2 hasta xk objetos van a ser iguales a n factorial sobre x1 factorial por x2 factorial hasta x sub k factorial. La otra cosita importante a mencionar, aunque dentro de los ejercicios que ustedes deben hacer en la guía no aparecen estas formulitas, la que estoy nombrando y la que voy a nombrar ahorita, de todas maneras en muchos ejercicios de permutaciones se pueden utilizar. Ustedes al final deben presentar una evaluación, ¿cierto? En línea, en donde de pronto pueden salirle un ejercicio que se tenga que resolver utilizando una de estas formulitas. De las pruebas ordenadas, se le llama prueba ordenada al hecho de seleccionar R objetos de entre N objetos contenidos en una urna, no es necesariamente una urna, en un recipiente, contenidos en una urna uno tras otro. Una prueba ordenada puede ser llevada a efecto de dos maneras. Con sustitución, que también se llama con reemplazo, o sin sustitución, que también se llama sin reemplazo. ¿Qué significa eso de con sustitución? Que yo saco el elemento, ¿cierto? Tomo su valor y vuelvo y lo introduzco dentro del recipiente donde lo tengamos. Es decir, él vuelve a entrar a formar parte del espacio muestral. Te saco y lo vuelvo a meter dentro del recipiente, entonces vuelve a formar parte del espacio muestral. Entonces, en este caso se procede a seleccionar el primer objeto de entre los n que hay. Se observa de qué tipo es y se procede a regresarlo a la urna. Luego se selecciona el segundo objeto. Lo anterior se repite hasta que se han extraído los R objetos de la prueba. Entonces, por eso ahí aparece n por n por n por n, ¿cierto? ¿Cuántas veces? R veces, dependiendo de la cantidad de objetos que saquemos y volvamos a meter dentro del recipiente. Y eso va a ser igual a n elevado a la r, ¿cierto? Que es el concepto que uno tiene de lo que es una potencia. Y el otro es sin sustitución.
o sin reemplazo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo saqué el objeto y no lo volví a meter dentro de la urna o del recipiente, sino que lo dejé fuera de él. Entonces quiere decir que el espacio muestral pues ya no va a ser el mismo porque se van a ir sacando los objetos y se van dejando fuera. En este caso se procede a seleccionar el primer objeto, el cual no es regresado. Luego se selecciona el segundo y así sucesivamente. Lo anterior se repite hasta completar los 0 objetos que se están buscando con la prueba que se está haciendo. Entonces, cuando sucede eso, si utilizamos la formulita que ya habíamos visto anteriormente de lo que era la permutación y que nosotros la leemos como el número de permutaciones de n objetos tomados R y que va a ser igual a n factorial sobre n menos r factorial. Bueno, aquí tengo un ejemplo 1 que nos dice que se quiere ordenar 6 bolas de colores diferentes en una fila. Entonces puede ser puedo tener las 6 bolas, pueden ser una blanca, una negra, una roja, una amarilla, una verde y una azul. ¿De cuántas maneras diferentes se puede hacer esto? ¿Cuántos arreglos se pueden hacer? Entonces, vamos a ordenar las 6 bolas. Es como si tuviéramos ubicados 6 espacios. 6 espacios de manera horizontal. Entonces, en el primer sitio o espacio que tengo para colocar la primera bola, yo podría colocar una bola o de color blanco, o podría colocar una de color negro, o podría colocar una de color rojo, o una de amarilla, o una verde, o una azul. O sea, tendría 6 posibilidades para colocar la bolita en ese primer espacio sobre esa fila. Cuando ya coloco la bolita ahí en ese espacio, digamos que coloqué la blanca, ¿qué pasa? Para el siguiente espacio donde voy a colocar en la fila la segunda bolita, ya no puedo colocar la blanca, ¿cierto? Sino que tendría que colocar o la negra, o la roja, o la amarilla, o la verde, o la azul. Quiere decir que ya no tendría sino 5 bolitas que podrían ser colocadas en ese segundo espacio sobre la fila. En el tercer espacio sobre la fila ya no podría colocar las 2 que coloqué en el primero y en el segundo, sino que ya tendría menos bolitas para ser colocadas en ese tercer espacio. ¿Cuántas? Tendría 4, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta llegar a 1. Entonces, el número de arreglos de las 6 bolas en una fila va a ser 6, porque en el primero puedo colocar todas las 6. 5 para el segundo, porque coloco todas menos la que coloqué en el primer espacio. 4 para el tercero, porque coloco las que quedan sin incluir la que está en el primer espacio y en el segundo. 3, porque coloco las que quedan sin incluir la que coloqué en el primer espacio sobre la fila, en el segundo y en el tercero, y así sucesivamente 2 y 1. Como es un proceso, ¿cierto? Va uno a continuación del otro, es decir, yo primero ubico una bola, luego ubico la otra, luego ubico la otra, luego ubico la otra. Entonces utilizamos el principio multiplicativo y por eso multiplicamos 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y eso nos va a dar como resultado 720. Esto que hice utilizando este producto, también lo puedo resolver utilizando la fórmula de la permutación. Entonces sabemos que tenemos ¿cuántas bolitas? 6, ¿cierto? De la cantidad de bolitas. Y voy a organizar las 6 bolitas en la fila. Entonces, n va a valer 6 y r va a valer 6. Entonces nosotros, bueno, aquí está la fórmula, que es muy importante que en los ejercicios que ustedes van a resolver en la guía, lo primero que coloquen sea su fórmula, cuál es la que van a usar, y que digan la razón de por qué se va a usar esa. Entonces, ¿por qué se va a usar, por ejemplo, esta fórmula? Porque aquí es importante el orden, ¿cierto? Porque es importante el orden de colocación. Entonces, aquí tenemos que el número de permutaciones de 6 tomadas 6, al aplicar la fórmula sería 6 factorial sobre 6 menos 6
porque R también vale 6 factorial. Recuerden que dijimos que aquí al hacer la resta 6 menos 6 nos da 0. Recuerden que dijimos que 0 factorial era igual a 1, ¿no? Y que 6 factorial va a ser igual a 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ya que al hacer esta operación también vamos a obtener 720 maneras diferentes en que se pueden colocar esas 6 bolitas en una fila. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo aplicar la permutación. Bueno, aquí en este segundo ejemplo, vamos a mirar qué nos dice. Supongamos que se tienen los siguientes números naturales. Tengo el número natural 1, el 2, el 3 y el 4. Y se quieren formar cifras de 2 dígitos, es decir, de 2 números, repitiéndolo y sin repetir. O sea que hay 2 ejercicios en uno solo. Entonces puede ser repitiendo o puede ser sin repetir. Entonces aquí con repetición. Entonces, ¿cuántos números tenemos? Tenemos 4 números, ¿cierto? El 1, el 2, el 3 y el 4. Como lo que quiero formar son números que tengan 2 cifras, 2 dígitos. Entonces vamos a tener 2 posiciones solamente. Una para las unidades y otras para las decenas. Entonces, en el lugar de las unidades podemos colocar cualquiera de los 4 números, ¿cierto? Porque es con repetición. O puedo colocar el 1, o puedo colocar el 2, o puedo colocar el 3, o puedo colocar el 4. Y en el lugar de las decenas, como es con repetición, también puedo colocar cualquiera de los 4 números. O sea, puedo colocar el 1, o el 2, o el 3, o el 4. Entonces, podemos obtener, por ejemplo, el número 11, ¿cierto? Donde la unidad es 1 y la decena es 1. Podemos obtener el 12, donde la unidad es 2 y la decena es 1. Podemos obtener el 13, donde la unidad es 3 y la decena es 1. Podemos obtener el 14, donde la unidad es 4 y la decena es 1. Y aquí, pues, continuamos lo mismo para las otras posibilidades que se pueden presentar. Entonces, aquí, para la primera opción vamos a tener 4, para la segunda vamos a tener 4. Como es un proceso en el que yo coloco primero un valor, luego coloco el otro, utilizamos el principio multiplicativo y vamos a tener 4 por 4 que nos va a dar 16. Nosotros ya habíamos mirado anteriormente que cuando había repetición en las permutaciones podíamos utilizar la formulita n elevado a la r, en donde n pues es la cantidad de números que tenemos, que en este caso son 4, y r va a ser que vamos a formar números de 2 cifras. Entonces sería 4 al cuadrado, que nos daría como resultado 16. Si contamos aquí la cantidad de números que se obtienen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, vemos que hemos obtenido 16 números diferentes, ¿cierto? Cuando se permite la repetición. De aquí depende de la posición en que nosotros estemos colocando cada uno de los elementos y necesita un orden específico. Cuando no hay repetición, ¿qué pasa? Que no puedo repetir pues los números que tenemos. Entonces utilizamos la fórmula de la permutación, ¿cierto? Necesitamos un orden, pero no se repiten los números. Entonces, n va a valer 4 porque tenemos 4 números naturales, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y r va a valer 2 porque vamos a formar solamente números de dos dígitos. Entonces, aplicamos la fórmula de ¿qué? De la permutación, porque nos interesa un orden especial. Y tenemos que el número de permutaciones de 4 tomado 2 va a ser 4 factorial sobre 4 menos 2 factorial. Nos da como resultado 4 factorial sobre 2 factorial, ¿cierto?
que esto va a ser 4 por 3 por 2 por 1 sobre 2 por 1, que nos daría 24 sobre 2, que nos viene a dar el valor de 12. Miremos aquí el espacio muestral que tenemos con los números. Entonces tenemos el 1, el 2, ¿cierto? La primera cifra en las decenas el 1, puede ir con el 2, puede ir el 1 con el 3, el 1 con el 4, pero no puede ir el 1 con el 1 porque no se permiten las repeticiones. Si las decenas son el 2, entonces sería el 2 con el 1, el 2 con el 3, el 2 con el 4, pero no podría ir el 2 con el 2 porque no se permiten las repeticiones. Igual sucede para el 3, iría el 3 con el 1, el 3 con el 2, el 3 con el 4, y para el 4 iría el 4 con el 1, el 4 con el 2 y el 4 con el 3. ¿Cuántos números serían? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, que es el resultado que nos dio aquí mediante la aplicación de la fórmula. Aquí hay un ejemplo 3, donde nos hablan de obtener todas las señales posibles que se pueden diseñar con 6 banderines, 2 de los cuales son rojos, 3 son verdes y 1 es morado. Entonces, me están hablando de todas las señales posibles que podemos trabajar con esos banderines. Son 6 banderines. Si nosotros contamos la cantidad de banderines que tenemos 2 rojos más 3 verdes son 5, ¿cierto? Más 1 morado son 6. Es decir, la cantidad de banderines de diferentes colores equivalen también al total de banderines que tenemos, que son 6. Entonces, utilizamos la formulita en la que decíamos que si teníamos varios objetos que íbamos a sacar de ese conjunto grande que teníamos, esos objetos debían sumar el total de objetos del conjunto y se podía usar la permutación. Entonces, aquí tenemos el número de permutaciones de 6. Vamos a tomar 2, 3 y 1. 2 que son de color rojo, 3 que son de color verde y 1 que es de color morado. Entonces, para hacer esto utilizamos la formulita que habíamos visto anteriormente, que nos decía n factorial sobre r sub 1 factorial por r sub 2 factorial por r sub 3 factorial, que en este caso sería 2 factorial, 3 factorial y 1 factorial. Aquí tengo 6 factorial, que es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 2 factorial, que es 2 por 1. 3 factorial, que es 3 por 2 por 1. Y 1 factorial, que da 1. Si observamos, aquí podemos simplificar 3 por 2 por 1, que está en el numerador de esta fracción, y 3 por 2 por 1, que está en el denominador de esta fracción. Entonces, en el denominador, ¿qué me va a quedar? En el denominador me queda 2 por 1, 2 por 1, 2, ¿cierto? Y en el numerador, ¿qué me va a quedar? En el numerador me va a quedar 6, 5 por 4, 20, por 6, 120. 120 dividido entre 2 nos da 60. Si lo hacemos haciendo el producto completo, tendríamos 720 dividido entre 12. O sea, sin hacer la simplificación, y también llegaríamos al mismo resultado, que sería 60. Entonces, una forma sencilla es que si podemos simplificar, debemos hacerlo, para así de esa manera ir eliminando pues algunos valores de los que tenemos ahí y hacer las operaciones pues mucho más sencillas. En este ejemplo 4, si en una bolsa tengo 3 balotas, una roja, una blanca y una negra. ¿De cuántas maneras puedo sacar 2 balotas con reemplazamiento? Ya dijimos que cuando hablamos con reemplazamiento quiere decir que yo saco la balotica, la miro, digo cuál es y vuelvo y la coloco dentro de la bolsita. Es decir, mi espacio muestral o la cantidad de baloticas que yo tengo dentro de la bolsita siempre va a ser el mismo. Entonces, saqué la primera balotica. Entonces puede salir o una roja
o una blanca o una negra, perdón. Entonces tendremos que pueden ser tres, ¿cierto? Pueden ser tres opciones. Por eso aquí aparece tres. Para la segunda, ¿qué pasa? Que puedo también obtener, como yo las voy guardando, en la medida que las voy sacando, las vuelvo a echar dentro de la bolsa. Entonces también puedo tener o una roja, o una blanca, o una negra. O sea que tengo tres opciones. Como es un proceso en el que yo saco una y luego saco la otra, aplico el principio multiplicativo y entonces 3 por 3 me va a dar 9. Entonces voy a tener 9 maneras diferentes de sacar dos balotas con reemplazamiento. La otra me dice que de cuántas maneras puedo sacar dos balotas sin reemplazamiento. De aquí, ¿qué pasa? Que yo saqué la balota, ¿cierto? Miré de qué color era y la dejé fuera. O sea, no la volví a meter dentro de la bolsa en que estamos colocando las balotas. Entonces, si para la primera ocasión yo saco una balota roja, ¿cierto? De las tres posibles opciones que son roja, blanca y negra, esa balota roja va a quedar afuera y ya no me van a quedar sino dos posibles opciones, que sea blanca o que sea negra. Entonces, para la primera balota que yo saque, tengo tres posibilidades, que sea roja, que sea blanca o que sea negra, que es lo que tenemos acá en el resultado. Pero ya para la segunda, no voy a tener esas mismas tres posibilidades porque hay una balota que ya se dejó fuera. Entonces, como ya se dejó fuera, solamente puedo sacar dos balotas, que son las que me están quedando dentro de la bolsa. Entonces, por eso aquí hacemos el producto entre 3 por 2, aplicando el principio multiplicativo, porque estamos hablando de un proceso. Primero una, luego la otra. Entonces, 3 por 2 me va a dar 6. Entonces, tenemos 6 maneras diferentes de sacar dos balotas, pero sin reemplazamiento. Y en el otro caso, cuando es con reemplazamiento, vamos a tener 9 maneras diferentes de sacar las dos balotas. Bueno, la otra, eso era lo relacionado con las permutaciones. Ahora vamos a hablar de la otra técnica de conteo muy importante que son las combinaciones. Entonces, en las combinaciones se tiene un conjunto de n elementos. Una combinación de r de ellos es un subconjunto de r elementos donde el orden no se tiene en cuenta. ¿Listo? El orden no se tiene en cuenta. Eso es lo fundamental de una combinación. El número de combinaciones de n elementos tomado r a la vez, siempre r pues va a ser menor o igual que n, porque n es la cantidad total y de esa vamos a sacar un grupito sin tener en cuenta el orden. Se escribe de la siguiente forma. Aquí tenemos otra notación, ya habíamos visto la notación de los paréntesis. Esta también ya la habíamos visto y aquí aparece otra nueva notación que también se puede utilizar para la combinación. Y eso se lee número de combinaciones de n tomar r, que va a ser igual a n factorial sobre n menos r por r factorial. Esta es la formulita para poder trabajar las combinaciones. Vamos a mirar este ejemplo. Dice que se va a elegir una comisión de 5 personas. Vamos a sacar un grupito de 5 personas de un grupo de 11. O sea, el total, el grupo grande, van a ser 11. De ahí vamos a sacar un grupito de 5 personas. ¿De cuántas formas se les puede seleccionar? Ese grupito de 5 personas, pues ahí no me está indicando ningún orden específico, como las tengo que sacar. Simplemente me está diciendo que de ese grupo de 11, saque 5. Entonces ahí el orden no va a ser importante, porque no me da un orden específico para poder sacar de ese grupo de 11 las 5 personas. Entonces, como no me da un orden específico, lo que yo debo utilizar es una combinación. Aquí n va a ser 11. Y R, que es el grupito que yo voy a sacar, que es la comisión que yo voy a armar, va a ser de 5 personas.
Entonces vamos a aplicar la fórmula para la combinación. Sería número de combinaciones de 11, tomar 5. Eso va a ser igual a 11 factorial, ¿cierto? Porque es n factorial la fórmula, sobre n menos r factorial por r factorial. Entonces sería 11 factorial sobre 11 menos 5, que 11 es n y 5 es r, n menos r factorial, multiplicado por 5 factorial, que es r factorial. Entonces eso nos va a dar 11 factorial sobre 6 factorial por 5 factorial. Una manera para poderlo resolver manualmente, sin el uso de la calculadora o de cualquier otro instrumento, es sabiendo que 11 factorial es el producto desde 11 hasta llegar a 1. Entonces tenemos 11 por 10, por 9, por 8, por 7, y ustedes ven que yo coloqué aquí por 6 factorial. ¿Por qué por 6 factorial? Porque yo miro el denominador y en el denominador miro cuál es el mayor de los dos factoriales que tengo, y el mayor es 6 factorial. Entonces la idea es que yo lo pueda simplificar, el que está en el numerador con el que aparece en el denominador. Entonces por eso lo dejo indicado como 6 factorial. ¿Pero qué es 6 factorial? Pues lo que le hace falta para poder hablar del producto desde 11 hasta 1, ¿cierto? Que sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Y 5 factorial, que es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ese 6 factorial se puede simplificar y luego con el uso de la calculadora pues hacemos el producto de 11 por 10 por 9 por 8 por 7 y lo dividimos entre el resultado del producto de 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Al hacer esa división nos va a dar 462. Entonces, las formas que podemos seleccionar 5 personas de un grupo de 11, ¿cierto? Para armar esa comisión de la que nos está hablando el ejercicio, es de 462 formas diferentes de hacerlo. Este ejemplo es interesante porque pues es importante que nosotros nos fijemos mucho en lo que nos dicen los enunciados de los ejercicios, porque a veces por no observar bien los enunciados de los ejercicios, pues terminamos cometiendo errores al hacer los cálculos. En el ejemplo nos hablan de un grupo de 5 médicos y 7 enfermeras. Se conforma un comité de 2 médicos y 3 enfermeras. Quiere decir que de los 5 médicos, yo voy a sacar 2 médicos para ese comité. Y de las 7 enfermeras voy a sacar 3 para ese comité. Pero dice, ¿de cuánta manera se puede hacer esto si una enfermera determinada debe pertenecer al comité? Es decir, que ya hay una persona que es fija, hay una enfermera fija. O sea, esa yo no la debo tener en cuenta dentro de mis posibilidades para resolver el ejercicio. Entonces, ahí esa partecita es fundamental. Si una enfermera determinada debe pertenecer al comité, ya es fija. Entonces, a esa enfermera pues ya no la vamos a tener en cuenta. Entonces, realmente nosotros vamos a tener son 6 enfermeras y de esas 6 enfermeras vamos a sacar 2, porque ya existe una que es fija. Entonces, aquí nos hablan de que los 5 médicos se van a elegir 2, ¿cierto? Entonces, como no hay un orden específico, no dan unas características específicas para poder sacar esos dos médicos, de lo que vamos a utilizar es una combinación. Y vamos a mirar el número de combinaciones de 5, tomar 2, que nos va a ser 5 factorial sobre 5 menos 2 factorial por 2 factorial. Al hacer estas operaciones, entonces vamos a tener 5 factorial, 5 menos 2 nos da 3, que va a ser 3 factorial, y por 2 factorial. Entonces 5 factorial, ¿qué es? 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Pero miremos que en el denominador tenemos 3 factorial, tenemos 2 factorial.
Ese 3 factorial, pues es el mayor de los dos que tengo en el denominador. Entonces, podemos hacer una simplificación, ¿cierto? Podemos simplificar o el 3 factorial o podríamos simplificar el 2 factorial. ¿Cuál se simplificó aquí? El 2 factorial. Cualquiera de los dos se puede hacer. Podemos tomar el mayor o podemos tomar el menor. Aquí tenemos 5 por 4 por 3 por 2 factorial porque vamos a simplificar con el 2 factorial que hay en el denominador. Y abajo tenemos 3 por 2 por 1 que corresponde a 3 factorial por 2 factorial. Se simplifica este 2 factorial y al hacer las operaciones vamos a obtener 10 maneras. Entonces hay 10 maneras de elegir 2 médicos para ese comité de los 5 que teníamos. Ahora, ¿qué pasa con las enfermeras? Ya dijimos que las enfermeras había una fija. Entonces realmente no vamos a trabajar sino con 6 enfermeras, ¿cierto? Y de las 6 enfermeras solamente vamos a sacar 2, porque como ya hay una fija, pues a esa no la vamos a tener en cuenta. Va a ser la combinación de 6 tomar 2, que se resuelve utilizando la fórmula de la misma manera, 6 factorial sobre 6 menos 2 factorial por 2 factorial, y eso nos va a dar 6 factorial sobre 4 factorial por 2 factorial, que vendría a ser 6 por 5 por 4 por 3 por 2 factorial, y abajo 4 por 3 por 2 por 1 por 2 factorial. Simplificamos el 2 factorial, hacemos las operaciones y encontramos que son 15 maneras diferentes. Entonces, para seleccionar los 2 médicos de los 5, ¿cierto? Hay 10 maneras diferentes. Y para seleccionar las 2 enfermeras de las 6 que tenemos, hay 15 maneras diferentes. Entonces, el número total de posibles formas de hacer la selección, pues va a ser el producto de 10 por 15, que nos va a dar 150. ¿Listo? Efectuamos esa multiplicación y obtenemos la cantidad de maneras en que se puede conformar ese comité. Bueno, aquí hay, esto es como a manera ya como de resumen, para que ustedes pues no se les olvide y recuerden esto. Las permutaciones sí importa el orden, ¿cierto? Pueden ser sin repetición y pueden ser con repetición. Cuando son sin repetición tenemos número de permutaciones de n tomar r, que va a ser n factorial sobre n menos r factorial, y con repetición sería el número de permutaciones de n, tomar r, que sería igual a n elevado a la r. En las combinaciones no importa el orden, y como no tenemos repetición, cuando hay repetición va a ser la combinación, el número de combinaciones de n tomar r, que va a ser n factorial sobre n menos r factorial por r factorial. La otra sería cuando hay repeticiones. La otra fórmula que aparece ahí para cuando hay repeticiones. Entonces, entre combinación y permutación, ¿cuál es la diferencia? Combinación, no interesa el lugar o posición que ocupa cada uno de los elementos. Lugar o posición que ocupa cada uno de los elementos. Y en la permutación sí interesa el lugar o posición que ocupa cada uno de los elementos. Entonces esto es fundamental, es muy importante que ustedes en los ejercicios que se les plantea en la guía, lo primero que miren, tengan presente es si es importante el orden, si no es importante el orden. ¿Listo? Porque de eso depende que ustedes usen o la combinación o usen la permutación. No sé si hasta ahí hay claridad en lo que he hablado, he dicho.
Profe, buenas Allí tardes. buenas tardes. Para el ejercicio 3, en este caso sería una combinación, pues nos dice bueno, nos dice que teniendo en cuenta el gran número de equipos que conforman la UEFA, o sea, en Europa, Usted equipos de ya me fútbol está son hablando 50. de la guía, ¿sí? De la guía como tal, sí señora, de la Sí. guía. Bueno, yo aquí va a hacer una situación, problema con unos ejercicios muy similares a los que aparecen en la Ah, guía. bueno. Ujú. Entonces, de pronto, la pregunta suya va a poder contestar con estos ejercicios que yo tengo aquí planteados. No los hice con la UEFA, no la hice con la Confederación Europea, pero sí la hice con la colombiana que se llama La Comebol. Betplay. Betplay, ¿sí? Ah, listo. Ah, ya, con la Entonces, Liga Colombiana. para poder hacer un ejercicio como similar y que de pronto a ustedes les ayude a, a ver cómo pueden resolver los que tienen planteados para la guía. Ah, bueno, listo, profe. Voy a hablar de estos ejercicios y luego hablamos nuevamente de si hay alguna pregunta, ¿listo? Vale. Bueno, la situación problema que tengo aquí planteada puede ser muy similar, es parecida a la que tenemos planteada para la guía, sino que aquí no vamos a trabajar aquí con la Liga Betplay, que es la colombiana, ¿no? El proceso de clasificación de los 20 equipos de fútbol profesional de Colombia, de la categoría Primera A, de acuerdo a la Liga Betplay, es todos contra todos, ida y vuelta. Entonces quiere decir que hay un partido como locales y un partido como visitantes, ¿sí? Ida y vuelta. De acuerdo con su posición, luego de los enfrentamientos se asigna un cupo a los 8 primeros equipos. O sea, ellos se enfrentan y al final van a quedar 8 equipos, ¿cierto? En las posiciones del 1 hasta el 8. Teniendo en cuenta esta información, responda. Si la asignación de cupos se hiciera completamente aleatoria, ¿cuántos grupos de equipos clasificados se podrían generar de acuerdo a la liga Betplay? Tenemos 20 equipos, ¿cierto? Cuando habla de que completamente aleatoria, es decir, que no va a interesar, no hay un orden específico. ¿Sí? Y nos dice que cuántos grupos de equipos clasificados se podrían generar. ¿Cuántos? Son 8, ¿cierto? Los que quedan clasificados para la fase 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Una combinación porque no existe un orden específico, son completamente aleatorios. Entonces, lo que se va a calcular es el número de combinaciones que hay de 20, que son los equipos, ¿cierto?, que tiene Colombia en fútbol. Y vamos a sacar esos 8, que son los grupos de equipos que podrían ser para poder pasar a la fase 2. Entonces, ahí tendríamos que aplicar una combinación y nos quedaría 20 factorial sobre 8 factorial por 20 menos 8 factorial. Bueno, igual que pues en los ejercicios que hemos hecho anteriormente, aquí se está trabajando utilizando la fórmula. Entonces 20 factorial va desde 20 pues hasta 1, ¿cierto? Pero si miramos en el denominador, yo resto 20 menos 8 y eso me da 12 factorial. Entonces, para hacer más corto ese producto, ¿qué podemos hacer? Pues simplemente resolver el producto hasta llegar a 13 y luego multiplicar por el 12 factorial, que ese 12 factorial implica 12 por 11, por 10, por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Entonces ahí tendríamos 20 por 19, por 18, por 17, por 16, por 15, por 14, por 13 y por 12 factorial. Y abajo nos quedaría 8 factorial por 12 factorial. Ese 12 factorial se puede simplificar y haciendo las operaciones respectivas podríamos decir que los grupos de equipos clasificados se podrían generar de 125.970 maneras diferentes, ¿cierto? De acuerdo pues a la liga Betplay.
ese es un ejercicio. Entonces, aquí es importante tener presente que nos dicen que es completamente aleatorio. No va a haber un orden específico. Aquí hay otro ejercicio donde nos hablan de que los 20 equipos de fútbol colombiano, ¿cuántos partidos juegan de acuerdo con la liga Betplay? Entonces, pues cada partido es conformado por 2 equipos, ¿cierto? Entonces quiere decir que tendríamos que hacer una combinación o encontrar el número de combinaciones de 20 tomado 2, porque para jugar cada partido pues vamos a tener 2 equipos. Y además nos dice en el enunciado que son ida y vuelta, ¿cierto? Entonces quiere decir que son 2 partidos, uno de ida y otro de vuelta. Entonces por eso se multiplica por 2. Se nos quedaría 2 por el número de combinaciones de 20 tomar 2. Aquí está pues el desarrollo de cómo se hace para calcular el número de combinaciones de 20 tomar 2. Es 20 factorial sobre 2 factorial por 20 menos 2 factorial. Y pues se hace el procedimiento y nos da 190. Quiere decir que 2 por 190, porque son ida y vuelta, te va a haber un partido de locales y uno de visitantes, sería 2 por 190, que nos darían 380 partidos. Entonces, esa sería la cantidad de partidos que juegan de acuerdo con la liga Betplay. Aunque, profe, ¿Alguna pregunta? Sí. Otra forma de resolverlo sería, sería usar una permutación, porque, porque de acuerdo a los partidos, una posición significa que eres local y otra posición significa que eres visitante, así que, o sea, para saber la cantidad total de partidos, si usas la permutación, también daría lo mismo. No, porque es que la combinación, ahí lo de ida y vuelta es que me está diciendo que son 2 partidos los que se van a jugar, uno de ida y otro de vuelta, son 2 partidos. O sea, cada grupito de 2 equipos va a jugar 2 partidos, pero realmente es una combinación porque pues ahí se van a jugar entre ellos y son 20 equipos y cada uno de ellos, que son 2 equipos, pues va a combinarse, va a jugar la cantidad de partidos, pero lo importante de tener ahí presente es que es ida y vuelta, o sea que van a haber 2 partidos por esa combinación de posibilidades que hay de 20, tomar 2. 2, hablamos de 2 porque es que 2 es que significa que hay 2 partidos, por decir algo, yo digo Nacional y bueno, yo de fútbol sé poco, pero bueno, Nacional y Medellín, ¿cierto? De Nacional y Medellín juegan un partido y luego Nacional y Medellín, ellos mismos, juegan otro partido, pero en una ocasión lo juegan de locales y en otro de visitantes, pero lo que está diciendo es que son 2 partidos los que se juegan. Luego puede ser Nacional con Bucaramanga, por decir algo. En Nacional y Bucaramanga van a jugar el partido de ida y el partido de vuelta. Van a ser 2 partidos, pero la combinación se refiere a que no hay un orden específico entre ellos, van jugando entre ellos, entre todos los equipos que tenemos ahí. De los 20 van a ir jugando ya 2 partidos. ¿Profe? ¿Sí le quedó claro? Sí, pero profe, yo hice ese ejercicio con permutación y también me dieron los 380 partidos directamente. O sea, digo lo de la permutación porque hay una posición en la cual un equipo juega de local y una posición en la cual el equipo juega de visitante, así que eso implicaría que que el orden en el cual tú haces los partidos importaría. O sea, de todas formas da 380 también. Usted lo hizo, explíqueme mejor, ¿qué hizo? O sea, verás, hice 20 permutación 2. Y entonces, al dar la permutación y hacer las simplificaciones, me dio 20 por 19, lo cual dio 380. Es que lo hice por, lo hizo fue utilizando el principio multiplicativo. No,
yo hice permutación, o Sí, sea, pero 20. es que esa es una permutación. Acuerde que hablábamos allá de la balotica, ¿cierto? Que la una ocupaba, por ejemplo, la primera ocupaba tantos, podía ser de tantas posiciones, de tantas formas, y la segunda de tantas. El producto entre esas dos me daba el total. Entonces ahí sería el primero, lo que usted me está diciendo, ¿no? 2 o 19 lo multiplicó por No, 20. yo hice, sí, o sea, ¿Sí? o, O o- o sea, sea, para la primera serían los 20, para la segunda serían ya 19. Serían sí, 20 por 19. sí, es que Nos eso fue daría lo que me dio. 380. Ahí estaría usted aplicando el principio multiplicativo, porque dijimos que el principio multiplicativo es cuando hay un proceso, ¿cierto? Para la primera, Ah, pues tendríamos los 20 equipos, para la segunda ya tendríamos 19. Entonces serían 20 por 19, que nos daría 380. sí, pero es que, profe, ese resultado yo lo obtuve de 20 permutación 2. También es que esa es otra manera de hacerlo. O sea, Bien. tocaría irme hacia atrás a mostrarle la diapositiva, bueno, ahorita me devuelvo, a mostrarle la diapositiva donde nos indica que eso se puede también calcular de esa manera. ¿Listo? Que es que Bueno, yo pues aquí en este momento no puedo, vieron por el problema que tuve, pues no puedo escribir, no, estoy simplemente mostrándoles, pero no puedo hacer ningún otro tipo de cosa, entonces, pero sí, atrás tendría que devolverme todas para poderle mostrar. Ahorita me devuelvo y le digo de dónde es que le saco lo que yo le estoy diciendo. El tercero dice los 8 equipos clasificados a la fase 2, llamada cuadrangulares. O sea, ya no quedan sino 8 equipos, ¿no? Se dividen en 2 grupos. En cada grupo conformado por 4 equipos. Juegan todos contra todos. O sea, hay 4 equipos y 4 equipos. También ida y vuelta. ¿Cuántos partidos se jugarán en cada grupo? O sea, cada grupo es un grupo de A4, ¿cierto? Y de A4 vamos a sacar dos equipos para ir jugando. Pero también tienen que ir ida y vuelta. Entonces aquí sería 4 combinación, todos los números de combinaciones de 4 tomar 2, multiplicarlo por 2 porque es ida y vuelta, y eso nos daría 12 partidos. También lo podríamos hacer utilizando esta fórmula, 4 combinación 2, que nos daría en resultado 6, ¿cierto? La combinación, y al multiplicarla por 2, eso nos daría los 12 partidos de los que estamos hablando. Y en un caso hipotético, esto no sucede, ¿no? De que para la primera fase de la clasificatoria Betplay, cada equipo mediante sorteo se asignara a un grupo. Es importante el orden, y así lo dice también en uno de los ejercicios que se plantean allá dentro de la guía, en que quedan ubicados cuántos grupos de equipos clasificados podría generar la fase 1. Entonces aquí ya nos están diciendo que es importante el orden. Entonces ya no podemos hablar de una combinación, sino tenemos que hablar de una permutación. Entonces, como nos están hablando es de que cada equipo se asigna por sorteo a un grupo, ¿cierto? Donde es importante el orden. Nos preguntan cuántos grupos de equipos clasificados podría generar la fase 1. Entonces, de los 20 equipos vamos a sacar 8, ¿cierto? Entonces, sería el número de permutaciones de 20 tomar 8, que sería 20 factorial sobre 20 menos 8 factorial, nos daría 20 factorial sobre 12 factorial. Pues hay que hacer las operaciones pertinentes y nos da un número bastante grandecito. Nos da 5.079.110.400 grupos de equipos clasificados, porque ahí sí el orden es importante, el orden de colocación. Por eso en el enunciado nos hablan de que es importante el orden. Entonces hay que tener presente eso. Bueno, voy a salir de la presentación. ¿Ustedes me siguen viendo? ¿Me están viendo? Tutora. Sí, tutora. No, no, señora. ¿Ya no me están viendo? Ay, sí. La presentación no. La presentación no, ¿me perdió? No, la presentación no se está viendo.
Azucena, dale compartir pantalla, porque si sales de la presentación, Sí, ya se pierde. Ya. compartir pantalla completa. Sí. Ya voy otra vez a compartir. Ahí sí ya. Sí, tutora, ya se Sí, ve. profe. Aquí creo que está el caso que yo les decía. De aquí que primero se trabajaba con 20 y luego se trabajaba con 19 y 20 por 19 me daba los 380. Revisando aquí. Aquí es donde está lo de las balotas ordenadas. Entonces, aquí se puede hacer haciendo el producto 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que nos daba 720, ¿cierto? Pero también lo podemos hacer usando la fórmula de la permutación. Entonces, por eso era que yo le decía que utilizando el principio multiplicativo, usted podía resolver también el ejercicio que usted me estaba indicando hace un momento. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Profe, yo tengo una pregunta. Hágala, por favor. Lo que pasa es que no me queda claro, pues digamos que cuando estamos revisando los ejercicios, hay una parte donde nos preguntan la forma de hallar el valor de forma aleatoria, de cómo podría hacerse. Aleatorio quiere decir que usted va sacando, sin importar el orden, por decir algo, usted primero, bueno, estamos hablando de partidos, ¿no? Entonces digamos que primero Bucaramanga, después salió Cali, después salió Nacional, en otra puede salir primero Nacional, el otro puede salir Cali, o sea, totalmente aleatorio, no con un orden específico, que por decir algo, que los primeros, que los segundos, que los terceros, ¿sí? O que de tal región, ¿cierto? No están generando un orden específico, simplemente salen al azar. Entonces, por eso Fórmula. no es importante ahí el orden en que nosotros lo saquemos, sino que se van sacando al azar. No sé si le quedó claro. Sí, profe, ¿hay alguna fórmula para esa? ¿Para qué, perdón? Para hallarle el de las aleatorios. Claro que sí, la combinación. Aquí le estoy mostrando. Si se asignan, si la asignación de cupos se hiciera completamente aleatoria, sí que era lo que usted me está preguntando, ¿cierto? Sí. ¿Cuántos grupos de equipos clasificados se podrían generar de acuerdo a la Liga Betplay? Entonces tenemos 20 equipos, ¿cierto? Y van a sacarse en cuántos? 8, ¿no? 8 equipos, que son los que quedan al terminar la fase 1, ¿cierto? De aquí hacemos la combinación de 20, número de combinaciones de 20, tomar 8 y ahí se obtiene el resultado. Habrían todas estas grupos de equipos que serían 125.970 clasificados. Profe, muchas gracias. ¿Sí? No sé si hay otra inquietud, otra pregunta. De mi parte, no. No sé si ustedes están viendo. No sé si ahí están viendo una pantalla de GeoGebra. Sí, profe. ¿Sí la están viendo? Sí. Bueno, pues es que
como no lo pude hacer en el momento directamente con la presentación, pero yo sí quiero que ustedes se vayan sabiendo cómo trabajar GeoGebra, que es otra manera para poder, en lugar de la calculadora, también se puede utilizar GeoGebra. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Aquí en la entrada, ustedes entran a Google y escriben GeoGebra clásico y ese le genera esta pantalla que yo les estoy mostrando. Entonces, en la entrada uno coloca N permutación R, que es la formulita. Y entonces ahí me sale una flechita y debo colocar cuánto vale N y cuánto vale R. Entonces, por decir algo, yo digo que N vale 20 y R vale 8. Y si ustedes recuerdan, el último ejercicio que hicimos de lo de la BetPlay, nos da un número bastante grandotote, ¿cierto? 5.079.110.400. De esta manera yo puedo calcular permutaciones usando GeoGebra. Ahora, si yo quiero hacer una combinación, entonces hago lo mismo, coloco N, combinación R. Aquí me aparece una flechita y a partir de ahí me indica que debo colocar los números, el que corresponde a N y el que corresponde a R. Entonces, N vale 20, R vale 8, que fue el primer ejercicio, el que era aleatorios, o sea, no importaba el orden, y nos da 125.970. En GeoGebra es muy fácil de hacerlo. Entonces, esa es la manera en que ustedes pueden hacer el cálculo, tanto de las permutaciones como de las combinaciones usando GeoGebra. Vamos a hacer otro. ¿Sí lo están viendo, verdad? Sí, profe, ¿puedes volver a hacer el de combinaciones? Es que lo Sí. estoy siguiendo acá y no me vio. Vuelvo a hacer. Les póngale cuidado. Siempre deben colocar N, combinación R. Al escribir eso, aquí aparece una flechita y en la parte de abajo dice número N o valor numérico, número R o valor numérico. Entonces usted coloca ahí los numeritos que desee para calcular la combinación. Estaba recordando los que había en el ejercicio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, 20,8. Ahí nos va a dar de una vez el valor que son 125.970. Y lo único que cambia para las permutaciones es en que en lugar de la C colocamos la P y le damos el valor total y le damos el subconjunto que vamos a sacar de ese valor total que tenemos de elementos. Entonces, siempre se hace de esa manera. Y vamos a hacer, bueno, hagamos otro ejercicio con permutación para que ustedes lo tengan presente cuando lo vayan a hacer allá. Entonces, N permutación R, y aquí tomamos la flechita, buscamos donde dice N permutación R, entre paréntesis N, R, le damos el valor a N, y le damos el valor a R. Por ejemplo, 4,2. Nos va a dar 12. Si lo hacen en una calculadora, pues ese mismo valor les va a dar. También pueden encontrar el factorial utilizando ¿qué? GeoGebra. Entonces simplemente ustedes escriben 3 factorial, que es el signo de admiración hacia abajo, inmediatamente les da el valor, que en ese caso es 6, porque 3 factorial, ¿qué es? Es 3 por 2 por 1, ¿cierto? Que nos va a dar 6. Entonces pueden calcular el factorial, pueden calcular las permutaciones, pueden calcular las combinaciones también utilizando el GeoGebra clásico. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto del uso del GeoGebra. ¿O les quedó claro cómo es que funciona? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ok.
¿Quedó claro? Entonces, es n combinación R o n permutación R y le dan los parámetros para n, los valores para n y para R, inmediatamente a él le va a arrojar ahí el resultado. Porque pues eso también se lo piden en el trabajo, ¿no? El trabajo les piden que encuentren o utilizando la calculadora o utilizando GeoGebra el valor de la permutación o de la combinación. En el CIPAS de esta mañana se usó la calculadora. Yo aquí en este momento estoy trabajando con GeoGebra. Igual en la calculadora también se puede hacer y en GeoGebra también se puede hacer. ¿Alguna otra inquietud? ¿O todo bien? Profe, pregunta, este CIPAS era solo para el ejercicio número 3, ¿cierto? Sí, señora, solamente para el ejercicio número 3. Ya hubo un CIPAS que se hizo para el ejercicio número 1 y hubo uno para el ejercicio número 2 y este ya corresponde al ejercicio número 3. Las grabaciones de esos CIPAS se les han ido enviando a ustedes los días lunes. O sea, los CIPAS se hacen el sábado y el lunes se colocan las grabaciones para que ustedes puedan volver otra vez a mirar el contenido y volver otra vez a trabajar. Pues con base en ese contenido, pues resolver los ejercicios. Gracias. Profe, y el del ejercicio número 4 sería entre 8 días. Sí, señora. Dentro de 8 días es el ejercicio número 4. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahí hay que llenar la asistencia, ¿no? Ahí están los dos links de la asistencia. Hay que diligenciarla para saber quiénes de ustedes estuvieron en este CIPAS. Si no hay ninguna otra pregunta, pues sería hasta aquí nuestra presentación de este CIPAS del día de hoy. Gracias, tutora. Bueno, que tengan una feliz resto de tarde. Igualmente, hasta luego. Gracias, Hasta tutora, luego. igualmente. Procedo a suspender la grabación.